último movimiento en tribunales, se le pide el ticket a Maribel Vilaplana y el último apuro de los que ahora mismo asedian a los varones populares. Ahora mismo el calendario lo marca. 1. La citación el lunes de Maribel Vilaplana, quien la acompañó en el Ventorro. Y 2. Un calendario de citas ordinarias que pasan por su remodelación de gobierno. La pregunta ahora mismo es, ¿cae Mazón o no? Me parece que no hay que olvidar tampoco en el retrovisor lo que provocó Feijóo en las primeras semanas después de la Dana, ¿eh? Y el primer vídeo, 31 de octubre, tal día como hoy, delante de Mazón, cuando dijo aquello de estado informado en tiempo real, igualmente, desde la víspera de la Dana. Y ese vídeo está ahí. Es decir, y a partir de ahí viene lo de desviar la atención, Teresa Rivera, el boicot al nombramiento. Que lo llevaron a Europa. Sí. Hay una mochila propia de responsabilidad, cuidado. Qué cosas, porque yo me pongo en la piel de un espectador. Y yo creo que todo el mundo conocemos a votantes del Partido Popular, no solo a miembros del partido, a los que, bueno, se le esté haciendo un poco difícil tragar el saco, ¿no? Sí. Claro. Gente normal. Pero gente normal, votante del Partido Popular, que hablando de este tema te dice, pues es que a mí este tema me avergüenza. Es que es incomprensible. Porque claro, y eso, quiero decir, porque es que todo lo que ha salido en la mesa está planteándose en términos de escaños. Claro. De escaños. Sí. Y hablamos de la tragedia. Murieron 229 personas. Es que no son escaños. Son personas. Son muertos. Entonces yo creo que esto es la dificultad, la complejidad que la ciudadanía, nosotros, tenemos para comprender cómo se está gestionando lo de Valencia. Porque cualquier espectador, cualquier ciudadano respondería a qué hay que hacer con 222 personas que han muerto por la gestión de esta tragedia. La respuesta no puede ser es que de momento dan o no dan. Que los datos que hay la última semana sobre la conducta de Mazón son ya lo que faltaba para que todo el mundo tenga claro lo que pasó. O sea, la última mentira desmontada es que no fue del Ventorro al Palau de la Generalitat, como habían contado desde el primer momento, sino que hay ahí una hora que no se sabe muy bien lo que hizo Mazón, pero sí se sabe que tuvo tiempo para cambiarse de ropa. Yo creo que es dudoso que se cambiara en el Ventorro, creo que es más dudoso aún que se cambiara en el aparcamiento cuando fue a acompañar a la periodista, así que cabe preguntarse dónde estuvo después, probablemente en su casa, pero no desde luego ni en el Palau de la Generalitat, como había dicho, ni menos aún donde debía de estar, que era al frente del operativo de emergencia ante la mayor tragedia que ha vivido su comunidad autónoma en muchas décadas. Y creo que ante eso yo ya no miro más a Mazón, porque creo que nadie tiene ninguna duda, ni a izquierda ni a derecha, de cuál es la responsabilidad de Mazón y qué debería hacer Mazón. Yo miro al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y recuerdo todo lo que ha hecho en el último año. Porque recordemos todos que no solamente ha mentido Mazón, también ha mentido Feijóo cuando nos contaba que estaba permanentemente conectado con él y al corriente de la crisis, y también mintió de manera muy irresponsable y de manera deliberada cuando intentó responsabilizar a Teresa Rivera de este desastre, para intentar torpedear la vicepresidencia que iba a conseguir España en la Comisión Europea. Con una campaña de mentiras que afortunadamente hoy ya está bastante desmontada por la investigación judicial de la jueza de Catarroja, pero que durante un montón de tiempo hizo pues esa ceremonia de confusión a la que está abonada el Partido Popular cada vez que tiene una tragedia por su mala gestión y que siempre consiste en bulos, mentiras y elusiones de la responsabilidad. Y claro, fíjate que además Feijóo debería ser consciente de lo que es Mazón, porque también le ha mentido a él en muchas ocasiones, no solamente a todos los ciudadanos, sino, por ejemplo, cuando al principio de la crisis le prometió que iba a anunciar en el Congreso, en el Parlamento Valenciano, algo que iba a reconfortar a los ciudadanos y que todo el mundo interpretaba como que no se iba a presentar a la renovación, y no lo hizo. O ayer mismo, cuando torpedeó con sus palabras sobre que va a reflexionar, ya va siendo hora, toda la estrategia del Partido Popular para intentar desviar la atención por medio de ese show que vivimos en el Senado. No sé a qué espera Feijóo para hacer algo. Y la duda es si puede hacer algo, o es que tampoco manda allí, que es otra opción. Es que se vea incapaz ni siquiera de presionar a Mazón para que abandone su puesto. Algo sí podría hacer, al menos que deje de aplaudirle públicamente, que dejen de respaldarle sus portavoces. Su incomodidad, claro. Es que ni siquiera ha hecho eso. No, es que recordemos en se la ha dedicado última a mentir para apoyarle. Claro, recordemos el último congreso, la última reunión que tuvo el Partido Popular, acordemos esa fotografía de todos los presidentes autonómicos en el escenario con todo el auditorio aplaudiendo a Mazón y él lanzando besos al auditorio. El día que Mazón no esté dirán que no lo querían nada, pero lo que están haciendo es esto. A mí me cuesta mucho que hablando de este tema vayamos a conectar ahora con Raquel Ejerique en Valencia, claro, que está todo el día pues escuchando un poquitito el sentir de la calle allí
Claro, ahora mismo los valencianos que nos siguen mucho este programa, claro, que vean que lo que hay detrás de que Mazón siga en la Generalitat Valenciana es un cálculo de escaños. Claro, esto, ¿cómo reaccionan los valencianos cuando escuchan este argumento, Raquel? Bueno, en la calle hay cierto estupor y ya un poco de hartazgo, ¿no? De todo esto y de que estemos... Que Carlos Mazón nos obligue a estar todo el día hablando de esto. Y digo en la calle, en cualquier sitio, si coges un taxi, en el autobús. O sea, cuando sale este tema, no escuchas a nadie que pueda defender a Carlos Mazón. Las bases del Partido Popular, y esto es una de las preocupaciones de muchos miembros ahora del PP valenciano, las bases, bueno, pues cómo se conforma un partido, ¿no? En los pueblos, en las partidas pequeñas, están trasladando que, en fin, que les están poniendo contra las cuerdas, ¿no? Porque al final es una mancha de indecencia que por acción o por omisión, que también es connivencia con Carlos Mazón, omitir el deber de dignidad, de decir, a mí esto no me representa, aunque sea del Partido Popular, eso no se está produciendo. Los consellers le aplauden, los altos cargos le aplauden de pie, y Feijóo, que fíjate, es que es curioso porque está queriendo vender en cenáculos, en corrillos informales, que es que él quiere hacer algo pero no puede, pero realmente eso choca con una realidad que el Partido Popular conoce bien. Preguntabas antes, Silvia, ¿cuándo un partido tiene que actuar? El Partido Popular defenestró a su líder nacional en 48 horas por meterse con Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular sabe perfectamente que tiene instrumentos para descabalgar a un líder, aunque no le dé, digamos, en cuanto a escaños o en cuanto a un sumatorio para cesar, que se vaya Mazón. Claro que puede hacer Feijóo y los suyos, si quieren realmente que se vaya, una labor de erosión, y eso empieza por un cambio muy pequeño, que es, en lugar de aplaudirle en público, empezar a criticarle en público. Y eso un líder político no puede sostener, que día tras día los suyos le digan directamente: Carlos, gracias, hasta aquí, te tienes que ir, lo sentimos, pero no nos representas y no te queremos. Si empezara a hacer eso el Partido Popular, los miembros que conforman el Partido Popular, esa labor de mensaje público, Carlos Mazón tendría absolutamente los días contados. Lo que pasa es que luego, claro, si escuchamos a Tellado, pues nos damos cuenta que, lejos de querer que se vaya, parece que lo están sosteniendo, ¿no? Y en ese sentido es un mensaje contradictorio. Si quieres que un líder se vaya, no le puedes aplaudir, ¿no? Le tienes que decir claramente, queremos que te vayas, o hablar con los miembros de su partido, el PP valenciano, que a día de hoy, ante una situación crítica como en la que están, obedecerían a Génova. Lo que pasa es que ese mensaje, ese pistoletazo de salida de Carlos Mazón tiene que estar fuera, es algo que Feijóo dice, pero a la hora de la verdad, sinceramente, Feijóo no lo hace. Gracias, Raquel, un abrazo. Gracias, adiós. En un instante, la última hora, pero antes, Pablo, querías añadir algo breve. Un titular, simplemente, y despejar una idea que ha quedado sobre la mesa. Mazón no va a ser candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas. Lo que está por ver y lo que se puede anunciar en las próximas semanas, creo que no, pero en los próximos meses y de aquí a un año seguro, es que él mismo anuncie que no va a repetir como candidato y, por lo tanto, deje un alivio en el PP para empezar a abrir una nueva etapa. Para la hemeroteca, que quede dicho que lo dijo Pablo. Para la hemeroteca, di que sí. Tomamos nota. Otra cosa, Vilaplana declara el lunes. Tenemos una duda. ¿Mazón le contó a Feijóo dónde estuvo el día de la Dana? ¿Le contó la verdad? ¿Feijóo sabe dónde está? El lunes vamos a saberlo, porque Vilaplana declara ante el juez. Una noticia, como les decíamos, de esta mañana. La Fundación Francisco Franco está más cerca de desaparecer. Hay acuerdo para pedir continuidad de Mazón. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué te ha llegado a ti allí en Valencia de la posible reflexión que haría Carlos Mazón, que de momento no tiene fecha, tú nos corregirás, no ha trascendido nada, y tampoco tiene, no sabemos cuál realmente va a ser el contenido de esa comparecencia? Bueno, Carlos Mazón está intentando ganar tiempo después de la evidencia delante de su jefe de lo que pasó en ese funeral, que fue terrible, ¿no? Fue tremendo, y no hay precedentes de un funeral, bueno, no hay precedentes de un presidente en el cargo en esta situación, pero tampoco hay precedentes de un funeral solemne de Estado en el que las víctimas no puedan aguantar la rabia, porque ya son muchos meses y muchas mentiras. En ese sentido, Carlos Mazón intenta ganar tiempo, pues aprovechando esa remodelación como para darle un giro a su gobierno, diciendo que esta vez sí está escuchando después de 12 meses de no escuchar. El problema es que se le empieza a abrir la vía de agua, que se le empieza a abrir a un Mazón que está decidido de momento a resistir y agotar la legislatura,
viene de Madrid y viene de Valencia. De Madrid porque su jefe, Feijóo, vio en directo algo que nos estremeció a todos, ¿no? Es algo que ya sabíamos todos, pero bueno, parece que Feijóo necesitó verlo en directo, escuchar en directo esos gritos de asesino, esos gritos de vete de aquí, para ser consciente, para caer en la realidad de lo que supone tener a Carlos Mazón de presidente en la Comunitat Valenciana. Y se le abre otra vía de agua en Valencia porque ya hay gente, diputados, personas que no son del núcleo duro, pero que sí están en el Partido Popular, que empiezan a sentirse extremadamente incómodos. Son gente, por ejemplo, los que llevó a ese acto el pasado día 29 de 160 cargos, a los que les llevó ahí a hacer un speech, se pusieron de pie, aplaudieron, pero empieza a cundir la idea, hoy lo publicamos en el diario.es, de que nadie sabe muy bien qué es verdad y qué es mentira, con lo cual ya hay incomodidad a la hora de apoyarle públicamente, porque además el lunes quizá podamos conocer con la declaración de Maribel Vilaplana nuevas revelaciones. Y como nadie se acaba de fiar de Mazón, como en Madrid ya les empieza a incomodar mucho Mazón, pues la situación es delicada. Lo que pasa es que luego fuentes cercanas a él puntualizaron que esa comparecencia a la que había hecho mención era la del Congreso del próximo 17, el lunes 17 de noviembre. Es decir, él salió un poco adelante con esas declaraciones, ha hecho una reflexión, habrá una comparecencia, pero realmente a día de hoy, a hora de hoy, Carlos Mazón quiere, por todas las maneras, como pueda, ganar tiempo e intentar agotar esa legislatura. Es que fíjate, Raquel, mientras nos estamos preguntando sobre esa comparecencia para dimitir, para seguir en el cargo, él dijo ayer, dimitir es inmediatamente, bueno, en fin, no quiso dar más detalles, pero claro, la próxima fecha política para subrayar, digamos, en el calendario valenciano es el 5 de noviembre, cuando Mazón va a remodelar su gobierno. Es decir, que igual su comparecencia tiene más que ver con que esa remodelación va a ser más amplia que la salida del general Gampanpols y no tiene nada que ver con su dimisión. Bueno, él tiene la próxima semana, como dices, una semana tremenda, ¿no? Bueno, ya tuvo la semana pasada una semana tremenda políticamente, pero el lunes declara Maribel Vilaplana. Hay que recordar que le van a hacer preguntas unos 20 interlocutores. Va a ser un interrogatorio como testigo de 5, 6 o 7 horas, que es lo que están durando los interrogatorios de la jueza de Catarroja de los últimos testigos. Y ahí le van a preguntar desde a qué hora se encontraron, dónde, cómo iba vestido, si le sonó el teléfono y no lo cogió, qué le dijo durante la comida, cuando le acompañó al parking, cuánto tiempo tardaron en despedirse, si Mazón le dijo si se iba a casa o a dónde se iba. Es decir, el lunes tiene que pasar una prueba de fuego tremenda, Maribel Vilaplana, pero también Carlos Mazón, porque va a trascender de manera inmediata, ¿no? Nuevas posibles mentiras que haya contado el presidente, unas más, ¿no? Pero el martes, miércoles empieza ese proceso de remodelación al que Mazón se aferra para intentar no dimitir, que es justamente dar la impresión o pretenderlo, cosa que va a ser ya muy complicado a estas alturas, pretende dar una imagen de algo ha cambiado, hay una renovación, he captado el mensaje, esto va a ser diferente, ¿no? Soy un presidente mucho más cercano que escucha. Eso, aunque en la cabeza de Mazón y de su núcleo cercano es una oportunidad, realmente hay tanto hartazgo entre la sociedad valenciana, como pudimos ver todos en el funeral, y tanto hartazgo también dentro ya de su propio partido, que ven que les está arrastrando no solo a malos resultados electorales, sino a la indignidad global del Partido Popular, pues va a ser difícil que con esa remodelación de gobierno, aprovechando la salida de Gampanpols, aunque fuera total y radical, va a ser difícil que la credibilidad de Mazón, una persona que ha mentido desde el día 29 de octubre del año pasado hasta el 29 de octubre de este, va a ser muy difícil que remonte esa situación. Claro, porque hay muchísima expectación, Laura, con esa declaración de Maribel Vilaplana prevista para el lunes a partir de las 9, 9:30 de la mañana, si no me equivoco, donde efectivamente nos preparamos para horas de declaración judicial. Sí, esa declaración está prevista que comience a las 9:30 de la mañana. Desde que comenzó la instrucción, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, ha citado a mucha gente, a 350 personas, entre investigados y testigos. Una de las declaraciones que más se tiene interés, pues, es la de Maribel Vilaplana. ¿Y por qué? Porque fue la que compartió la tarde con el presidente, fue la que estuvo comiendo con él, y a lo mejor la versión de lo que dé coincide con alguna de las múltiples que ha dado el presidente Carlos Mazón. Él ha contado muchas cosas. La última fue que ha compartido
acompañó a la periodista hasta el parking. Veremos a ver si lo que cuenta ella coincide, como decimos, con alguna de las versiones que él ha dado. Desde el entorno de la exconsejera de Salomé Pradas, la encargada de esa reunión del CECOPI del Día de la Dana, según El País, ya han dicho que esperan que diga toda la verdad, que esperan por su parte que como testigo no se deje nada en el tintero, que lo cuente todo, tanto de la comida o no comida, porque estamos hablando de un encuentro que duró, insistimos, casi 4 horas. Lo que sabemos también es que el abogado de una de las acusaciones particulares, Joaquín Esteve, ha pedido a la jueza que solicite a Maribel el ticket del parking para así tener un poco de datos objetivos para saber lo que ocurrió. El ticket del parking que revelaría la entrada y la salida del coche que condujo ella el día de la comida. Así que espera que esto pueda también transportar algunos datos y podamos saber cuándo empezó y cuándo terminó esa comida en el Ventorro. Antes de nada, ¿qué esperamos de esa comparecencia, Jesús? Bueno, yo creo que de Carlos Mazón podemos esperar cualquier cosa que le pueda servir para blindarse en lo posible de cara a cualquier procesamiento que pueda tener desde el punto de vista judicial o para prolongar su mandato y aferrarse al cargo, aunque ya tiene asegurado una de las cosas que buscaba, que es un sueldo durante muchísimos años, ¿no? A mí me parece que estamos asistiendo a un ejercicio de hipocresía tremendo, porque parece que hay que asumir que el señor Feijóo y el señor Mazón se enteraron el miércoles por la tarde de lo que había pasado hace un año y del sufrimiento que han provocado, entre otras cosas, la gestión y la creación de bulos y el desvío de responsabilidades que no solo Mazón, sino también desde la propia dirección del PP, se ejerció durante semanas. Entonces parece que de repente uno lee y uno escucha constantemente, no, si Carlos Mazón está amortizado, pues estaría bueno, hay que agradecérselo a alguien. Es que, hombre, llevamos un año y ahora estamos todavía pidiendo el ticket del parking al que fue la periodista con la que comía. A mí me parece que ya está bien. Es decir, que alguien tendrá que decir, oiga, no nos tomen más el pelo. Es decir, este señor no es que esté amortizado, es que no debía estar en ese cargo desde hace meses, muchos meses. Y segundo, el señor Feijóo en algún momento tendrá que asumir la responsabilidad de mantenerlo. Porque si alguien podía apartarlo del cargo, era el liderazgo de Feijóo en el PP, si lo tiene. Entonces a mí me parece que efectivamente fue muy duro, fue muy impactante lo que ocurrió el miércoles. Pero el fondo del asunto, si ahora lo han descubierto, es de verdad ya se suma a hipocresía a incompetencia. ¿Qué opinas tú, Luis? Pues en política, cuando las personas, los líderes fallan, queda un recurso, otro recurso, que es el partido político. Estamos centrando la mirada a Mazón. De hecho, el hecho de que diga que va a comparecer en las próximas semanas vuelve a hacernos centrar la mirada en él, pero probablemente ya no deberíamos centrar la mirada en Mazón, asumiendo que es un político que no ha querido dimitir en un momento en que era urgente que lo hiciera, ¿no? Pero cuando eso un político no lo hace, nos queda ese recurso, el partido político. El partido político, la virtud que tiene es que sobrevive a los liderazgos de turno. Esa es la belleza de los partidos políticos, ¿no? Que preservan la reputación de la marca más allá del líder de turno. Y lo que deberíamos preguntarnos, por tanto, lo que deberíamos, yo creo, centrar nuestra mirada es por qué no cumple esa función tan esencial el Partido Popular en las democracias de partidos, que es, pues, si no quieres dimitir, pues yo te echo, hago una crisis de tal forma en que te fuerce a dimitir, o si no, que quede claro que esa persona ya no forma parte de nuestro partido. Por tanto, discúlpame, Luis, porque tengo el propio Partido Popular podía promover una moción de censura contra Carlos Mazón. Con su grupo parlamentario. Claro, sí. Exacto, que el Grupo Parlamentario Popular plantee esa moción de censura con un candidato alternativo. Herramientas hay. Mire, nosotros no queremos que más... Herramientas hay. La cuestión es, hay un coste. Ahí, cuando el Partido Popular dice, aquí teníamos una presidencia de una comunidad autónoma, esto es un activo importante para un partido político. Si hay un acto de rebeldía, por decirlo de alguna forma, dices, te tienes que ir y no se va al presidente, el presidente de la comunidad autónoma tiene todas las prerrogativas para no poder irse, pero también el partido tiene todas las prerrogativas para decir, usted ya no forma parte de esta organización. Lo mismo pasó con Ábalos. Expulsión. A Ábalos le dices, dimita usted como diputado socialista de las Cortes. No dimitió, bueno, pues usted se va al grupo mixto, ¿no? Es decir, que herramientas hay como para decir, mira, no pasa usted por el test de rendición de cuentas, no solo de los ciudadanos dentro de unos años,
de esa previa que hay, que siempre hay, que es la rendición de cuentas previa al partido político. Y aquí el Partido Popular no lo ha hecho, y si no lo ha hecho deberíamos preguntarnos por qué no lo ha hecho, porque poder hacerlo lo puede hacer. Por tanto, si puede hacerlo y no lo ha hecho, es que no ha querido. Y tendríamos que centrar, por tanto, nuestro análisis es por qué el Partido Popular no quiere amortizar a Amazon. Yo creo que ahí deberíamos centrarnos. ¿En qué momento un partido político puede tomar esa decisión, Estrella? Es decir, el clic que dice, oiga, es que si este señor sigue en nuestras filas, nos va a costar más. Pues, partido político, entiendo que lo analiza así. Políticamente nos va a costar más que echarle del partido. A ver, yo creo que como muy tarde habría sido en el homenaje, en el funeral de Estado, donde se vio, aunque ya se supiera, pero se escenificó esa protesta de los ciudadanos contra Amazon, que le llamaron de todo y que pidieron su dimisión. Un acto en el que, por otra parte, Amazon estaba solo, Feijóo no estuvo con él, ni siquiera en público. Yo creo que un partido puede hacer eso. A estas alturas ha pasado un año sin que nada se haya aclarado, sin que todo haya sido hice pero no hice, luego Estrella, solo un apunte. Y hay que recordar que cada mes, durante este año, ha habido manifestaciones multitudinarias en Valencia protestando y acusando pero el otro día ya Entonces parece ser que no se habían enterado. Claro, pero el otro día lo vimos todos. Y no solo lo vimos todos, es que él tuvo que escuchar Amazon dimisión. O sea, porque en su podría haberla escuchado durante un año si hubiera querido escuchar. Si hubiera querido lo que Por eso lo que intento decir es que la gota que colmó el vaso de este año, en mi opinión, era el día del funeral de Estado, ¿no? Y si no lo era para él, desde luego lo debería de haber sido para Feijóo, que estaba allí también escuchando y presenciando el dolor y el rechazo, las dos cosas, y en ese momento debería de haber dicho, a ver, señor presidente, o se va usted por las buenas o nosotros le abrimos un expediente de expulsión del partido, si no se quiere usted, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a Feijóo ahora se le están abriendo problemas en varias comunidades que tampoco quiere perder, porque tiene este problema en Valencia. ¿Pero realmente cree que Amazon le da votos? ¿De verdad cree que Amazon le da votos? Pues me temo que se lo cree. Pues yo creo que se lo resta. Que se lo cree, no. Vamos a ver, que cree que si ahora mismo presentan una moción de censura y presentan otro candidato, Valencia la tiene perdida porque Vox no les va a apoyar. Entonces que diga que deja el futuro del PP valenciano en manos de Vox. Lo que no puede ser es voy al funeral y vale, no lo ceso, lo sigo apoyando, pero no lo saludo. O sea, esos gestitos resultan hasta obscenos, teniendo en cuenta el contexto del que estamos hablando. De Amazon, que me parece un personaje político deleznable, o sea, por lo que está haciendo con las víctimas fundamentalmente, es todas las complicidades que hay en torno a Amazon. Es que ya no hablo solo del Partido Popular y de su líder, hablo de toda la gente que sabe lo que pasó y calla. Que sabe lo que pasó y calla, y ha callado durante un año. Sí, sí. O sea, ¿qué tipo de liderazgo ejerce Amazon para que la gente esté callando con 229 víctimas mortales sobre la mesa? Igual es algo más que liderazgo, ¿no? Igual hay otro tipo de situaciones. No lo sé, pero me sorprende muchísimo la cantidad de gente que está callando. Por parte de Feijóo, yo creo... Acabas de abrir una vía que, vamos, nos has dejado alucinados a todos, Estrella. Es decir, claro. ¿qué más podría haber sobre la mesa? Claro. Sobre todo por parte de Feijóo, yo creo que el problema que hay es que no quiere perder poder territorial de ninguna manera, porque las elecciones generales él confía en que sea antes del 27 y tiene que tener, si pierde Valencia, si pierde Andalucía. Estoy intentando explicar porque es incomprensible. Feijóo buscándole una explicación a que no le dé la patada. Lleva un año. Claro, es que el Partido Popular hizo dimitir a Francisco Camps. Siendo presidente, por menos, porque siempre será menos, y a Rita Barberá. A ver, que estamos hablando del Partido Popular, vamos a acercarnos a su sede antes de seguir comentando para saber por qué de momento se mantiene silencio sobre la permanencia de Carlos Mazón dentro del partido y al frente de la Generalitat, Elena.
Sí, ayer quisimos preguntar a Feijóo por lo que estabais comentando, porque él vivió en persona y en directo esos abucheos a Mazón en el funeral, y ayer en ese acto por la tarde con Aznar, nuestra compañera Jara Aliena le preguntaba si le sigue respaldando, si debería dimitir, si comprendía el malestar de las víctimas. Él no quiso contestar, tampoco fuentes de Génova, y es que ayer no querían desviar el foco de lo que para ellos era importante, que era la comparecencia de Sánchez en el Senado. Así que nos quedamos con lo último. Esta misma semana, Feijóo, recordar que vivimos un pequeño cambio de no querer hablar de nada sobre Mazón a pedirle, a instarle a dar explicaciones en las distintas comisiones de investigación. Eso fue lo que dijo el martes, y recordemos que su postura de momento es la de postergar la decisión sobre el presidente valenciano, ya que el Congreso Regional del PP en esa comunidad está congelado, debería haberse producido en julio y ahora mismo sigue sin haber fecha, y en esa línea se ha pronunciado precisamente anoche en una entrevista radiofónica el secretario general del PP, Miguel Tellado, que decía no es el momento de decidir sobre el futuro de Mazón, y atención porque al menos ante los micrófonos no quiso descartar que pudiera ser el candidato de nuevo de la comunidad. Comprendo su frustración y que tienen desde luego derecho a expresarla como cada uno considere, y creo que las decisiones electorales, pues cuando se acerque el momento electoral. Pero desde luego yo creo que el mayor homenaje que hoy se puede prestar a las víctimas es trabajar, trabajar y trabajar. El Partido Popular, Paloma, que no descarta volver a presentar a Carlos Mazón a presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, yo creo que eso está fuera de todo debate, y lo que me sigue sorprendiendo es que desde la Dirección Nacional se insista tanto en esa idea, porque igual que callan o evitan hablar de otras cosas, se podría eludir la cuestión. El PP está absolutamente atrapado en una crisis orgánica de primer orden, como no ha tenido desde luego Feijóo encima de la mesa desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, y es evidente. La situación de Mazón es insostenible, lo lleva siendo muchísimo tiempo. Y además es cierto que hay muchísimas cuestiones que además escapan al control del propio PP, y son, pues por ejemplo, la semana que viene una declaración importante. Yo creo que es muy importante la declaración de la persona con la que comió Carlos Mazón. Estuvo toda la tarde de la Dana, y además a día de hoy desconocemos los detalles, y además cada vez que se conoce un nuevo detalle, lo del aparcamiento, lo de que fuera al parking, se tardaran 5, 2, 1 minuto o 10, es una nueva puñalada. Y además esto lo vemos dentro del propio Partido Popular, porque en la organización, por mucho que luego veamos a dirigentes que no terminan de apoyar, que sí apoyan pero que son tal, que intentan coincidir con él, la situación está siendo también muy dolorosa. O sea, yo lo digo mucho, los dirigentes del PP además son personas, ven como todos nosotros la televisión, el funeral, hablan con gente, tienen familias y saben que la situación es insostenible. A mí me parece que además el PP tiene un problema todavía más hondo. No le quiero quitar importancia a que el presidente Mazón responde ante sus votantes y ante los que no son sus votantes. Es decir, la situación es insostenible para mí como institución. Pero es que además, dentro del Partido Popular, el lunes publicamos en ABC una encuesta que yo creo que es muy relevante y que pone de manifiesto la crisis tan honda dentro de la propia organización, y es que más del 60%, de los votantes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana creen que Mazón tendría que haber dimitido. Hombre. Y digo más, solo 1 de cada 10, es que la cifra es realmente importante, creo yo. Clamorosa, sí. Solo piensan que debe repetir. Lo digo porque aunque creo que no hay que desviar el foco, y pienso además que con el caso de Mazón hay que tenerlo en la cabeza como presidente de la comunidad autónoma de todos, creo que estas cifras ponen encima de la mesa la crisis tan honda que tiene el PP. Si a tus votantes, si a los tuyos, a la gente que te apoya está reprobando esta decisión, tienes un problema, y es una mancha de aceite. ¿Sabes cuando se derrama aceite que lo extiende todo, que además luego no se puede quitar fácilmente? Este es el problema que tiene Feijóo, que ya no se trata solo de la Comunidad Valenciana, se trata de que no sea capaz de encapsularlo en esa comunidad y lo arrastre a él. Lo mantenemos desde una perspectiva, digamos, de costes-beneficios. Lo que estamos hablando aquí encima de la mesa, y que ya estamos hablando del PP, no solo de Mazón, del PP, ¿por qué no echa? Porque puede echarlo, aunque sea perdiendo la Generalitat Valenciana. ¿Por qué no lo echa? Es porque no espera costes electorales. ¿De acuerdo? Eso podría ser una explicación. Hay gente insatisfecha, incluso los propios votantes, porque en última instancia, en un contexto de altísimo atrincheramiento y polarización, prefiere votar al mismo, aunque insatisfecho, que votar al adversario. Eso podría ser. De todas formas, aquí hay un matiz, yo creo, que es que
es un análisis cortoplacista. Es un análisis que piensas en el mañana, cuando en realidad los partidos, la belleza de los partidos es que no son cortoplacistas, piensan a largo plazo. Lo mismo pasó en las mareas en Galicia. Decían, bueno, ha habido aquí el chapapote y no ha habido un castigo electoral. Bueno, no hubo un castigo electoral hasta que hubo un terremoto político que acabó con el ecosistema de partidos no solo en Galicia, sino en toda España. La vanguardia, digamos, del cambio político fue ahí. Pensar, bueno, no ha habido coste electoral, por tanto seguimos en velocidad de crucero como si no hubiera pasado nada, muchas veces es un error, es no saber captar bien las señales. Las señales de los partidos políticos, que son largoplacistas, que miran a largo plazo, intentan incluso incurrir en costes hoy, perder la Generalitat Valenciana, en pro de mantener una estabilidad y mantenerse como centro, el partido pues hegemónico, que no está garantizado, por otra parte, en el espacio de la derecha. Por lo tanto, yo aquí creo que solo decir, es que mira las encuestas, dicen que no va a perder escaños. Bueno, es que no va a perder escaños hoy, pero el descrédito acumulado, la acumulación de descréditos, te puede llevar a que al final no te estés dando cuenta, pero cuando hay un umbral de tolerancia, no has llegado al umbral de tolerancia, pero no sabes cuándo va a llegar ese umbral de tolerancia. Y cuando la alcanzas y luego pierdes a votantes, y esto lo vemos, cuando los votantes llegan a ese umbral de tolerancia y se van, es mucho más difícil de que vuelvan. Por lo tanto, es mejor reaccionar antes de que se llegue al umbral.